Acaba de terminar el Gran Premio de China. Así es, con un nuevo ganador en la Fórmula 1, con Andrea Kimi Antonelli, con el piloto de Mercedes que ayer había logrado su primer podio y logra su primera victoria en una carrera que después de los tramos iniciales estuvo bastante tranquila para Kimi, que ya vamos a analizar un poquito, un pequeño susto sobre el final, pero logrando su primera victoria en Fórmula 1. Italia que vuelve a tener un piloto ganador, no lo hacía con Fisichella de 2006, así que pasaron 20 años, pero sin dudas se lo vio muy emocionado, muy contento, se bancó los Ferrari, por ahí las batallas que hubo detrás le permitieron tener un final tranquilo, que como digo, con un pequeño susto en alguna pasada de largo, pero controló muy bien Kimi. Tremendo trabajo del italiano, que es el potencial que sabemos que está, que todavía falta pulir, que por ahí había tenido complicaciones en este inicio de temporada, por ahí con las largadas. Bueno, largó mejor, obviamente los Ferrari lo superaron, pero vamos a hablar de todo lo que sucedió en lo que pasó el día de hoy, que teníamos, como vemos ahí, prácticamente 4 abandonos antes de comenzar la vuelta de formación, ya que los dos McLaren tuvieron problemas eléctricos. Norris no pudo ir hasta la parrilla, se quedó en el box después de dar vueltas, algo fallaba con el McLaren. Y Piastri fue a la grilla, pero antes de arrancar la vuelta de formación lo metieron al box para solucionar un problema. Bueno, ninguno de los dos pilotos pudo largar, que largaban en la quinta y sexta posición, así que quedó vacía esa línea. Y además me estoy poniendo a pensar, y Oscar Piastri no ha comenzado una carrera todavía en este 2026. Lo único que ha participado fue de la sprint, pero de una carrera principal no largó en Australia porque se chocó yendo a la grilla, y acá no pudo largar tampoco. Así que realmente dos DNS en las dos primeras carreras de la temporada. De situación bastante complicada para McLaren. Que bueno, algún problema con la configuración del coche tuvieron, porque para que a los dos les falle así con sus sistemas o algo realmente terminó afectando. Estoy grabando esto ni bien terminó la carrera, así que no hay mucha información. Una lástima, porque faltaron estos dos pilotos por ahí luchando ahí arriba en esta carrera, ¿no? En cuanto al otro que abandonó, Bortoleto, problema hidráulico, tampoco pudo formar parte de la largada, igual que Alexander Albon, que también tuvo un problema hidráulico y no pudo formar parte de la largada. En cuanto a justamente la misma, teníamos a los Ferrari que largaban tercero y cuarto, traccionaban muy bien, se colocaba primero Hamilton, tercero Leclerc, veníamos a un Kimi Antonelli que caía a la segunda posición, un Russell que caía a la cuarta. Algo que esperábamos, ¿no? Con el equipo justamente Ferrari, que tiene esa capacidad a la hora de largar. Pero después ya hablaremos de lo que pasó, ¿no? De cómo poco a poco los Mercedes irían demostrando su superioridad. En la largada, cosas para analizar. Verstappen otra vez se quedó parado, cayó a la última posición, que largaba desde la octava posición, aunque en realidad terminaba largando un par de puestos más adelante, desde la sexta, porque no estaban los dos McLaren. Bueno, se quedaba otra vez parado y caía hasta la última posición. Teníamos un toque entre los Cadillacs en la curva 2, que Checo intentaba ir por dentro de Bottas, se tocaban, Checo hacía un trompo, quedaba último. Y después tendríamos un momento bastante, creo yo, al límite, con un Hatchar que trata de aguantarlo por dentro a Berman. Neumático frío, en la 13 entró con un poquito más de velocidad para entrar a la recta larga, hizo un trompo y no sé cómo lo esquivó Berman. Berman se va por fuera, lo esquiva, no sé cómo hizo. La verdad que impresionante los reflejos del piloto británico, que fue el mejor del resto del día de hoy, como están viendo. Que a ver, tuvieron algunas que otra batalla y todo. Después rápidamente se metía a boxes Hatchar. También hay que destacar la gran largada de Franco Colapinto, que largaba muy bien con el neumático duro en la primera curva y aprovechaba esto que estamos viendo en pantalla entre Hatchar y Berman para pasarlos y ya meterse rápidamente ahí con su compañero de equipo. Después hablaremos un poquito de lo de Franco, pero eso era por ahí lo principal que teníamos. Empezábamos a ver alguna que otra batalla por delante entre los Mercedes, los Ferrari, hasta que saldría el safety car de Esteban Ocon, como estamos viendo en la vuelta 10, donde reportó un problema con la batería Stroll. Quedó, bueno, duró 10 vueltas solamente, quedó justamente en la curva 1, quedó ahí adelante, ¿no? Esteban Ocon en la curva 1 quedó parado prácticamente el coche, y era justo encima donde cuando Max Verstappen había parado en boxes, que tenía neumático blando. Justo cuando sale boxes se queda Stroll, así que no le jugó a favor
a Verstappen, que tampoco terminaría la carrera. Pero bueno, otro Aston Martin fallando. Alonso, que logró dar 33 vueltas, 34 vueltas y abandonó. Así que récord para Aston Martin de la cantidad de vueltas seguidas que dio el día de hoy. Y reportó Alonso, leí rápido sobre el final, que estaba teniendo problemas con lo que sentía en los pies, con lo que sentía Fernando Alonso en las manos, que realmente eh, no las estaba sintiendo y no tenía sentido seguir. Así que la verdad que terminaron abandonando, yo creo más que nada por un problema de seguridad del piloto. Bueno, a ese nivel lo de Aston Martin, que por ahí vi alguna que otra cámara a bordo, impresionante lo que vibra ese coche, es tremendo, parece que se va a desarmar, no tanto como el Cadillac, que sí se desarma, pero la verdad que una situación muy compleja. El último abandono de la carrera fue Max Verstappen, que fue alrededor de la vuelta 46, se lo ve que baja cambios en la curva 3 y cuando quiere acelerar sale muy despacio el coche, así que carrera totalmente para el olvido para Verstappen, que venía por ahí luchando con Gasly, venía justo por delante de Gasly en la sexta posición, batallando ahí para más o menos terminar de la mejor manera y no pudo el piloto neerlandés, que se va en cero de China. Fin de semana muy complicado para Red Bull. Hatcher quedó en esa octava posición sumando algunos que otros puntitos. Por el fondo tenemos a Checo Pérez, que terminó último. Valtteri Bottas en la 13ª posición. Cadillac en cuanto a rendimiento muy flojos. Pero vuelven a terminar la carrera, que es lo importante para ellos. Esteban Ocon, terrorismo puro contra Franco Colapinto, que ya voy a hablar. Esteban Ocon, que venía por ahí batallando bastante, ¿no? Con Franco, intentó hacer la misma estrategia que él, que se quedaron afuera con el safety car porque habían largado con el neumático duro y se lo llevó puesto cuando Franco salía de boxes. Quiere hacer no sé qué, cortar por dentro de cara a la curva o quedar por fuera de cara a la curva 2, calculó muy mal, lo perdió ya de atrás y se lo lleva a Franco y le arruina la carrera también a Franco, le daña el coche. Por suerte Franco perdió menos tiempo y pudo continuar, no quedó ahí tirado. 10 segundos de penalización para Esteban Ocon, que bueno, sabemos lo que es Esteban Ocon. Cuando estaba batallando por ahí con Franco durante la carrera, previo a la parada en boxes, porque ninguno de ellos dos paró con el safety car de Stroll, todos los demás aprovecharon a parar, ellos como habían largado con el duro, decidieron estirar, relanzaron ahí adelante, aguantaron, pero tuvieron que parar en boxes, no les salió el segundo safety car que estaban esperando. Y como dijimos, lo de Stroll, perdón, lo de Ocon, haciendo estas cosas que sabemos el piloto que es Ocon, me sorprende que por ahí en las batallas que tuvieron antes no se lo haya cargado antes, ¿no? Porque Ocon tiende a hacer esas cosas, siendo ampliamente superado por su compañero de equipo el día de hoy, que ya vamos a hablar. Lindblad, 12º, que largó con el neumático duro, también hizo la estrategia por ahí de Colapinto, Hülkenberg, de Ocon, de quedarse afuera con el neumático duro bajo el safety car, tratar de relanzar, batalla ahí con Liam Lawson. Liam Lawson se quejó por la radio de lo que había pasado, ¿no? De que por ahí se tiró a pasar en la horquilla, bloqueó, le cortó por dentro, que estaban batallando. La verdad que bastante al límite, pero limpio. Y después cometió un trompo solo en la horquilla que llamó la atención alrededor de la vuelta 28. Baja los cambios y lo pierde de atrás cuando entró pasado, lo pierde de atrás y ahí perdió muchísimo tiempo Lindblad. Y estaba la posibilidad de sumar puntos, creo, el día de hoy para el de vuelta, pero terminó 12º. Hülkenberg en la 11ª posición, que, a ver, largó ahí, quedó ahí con todo el caos, todo lo que pasó por delante. La estrategia, como digo, tampoco le favoreció. Hizo una estrategia muy similar a la de Colapinto para un par de vueltas después. Pero otra carrera completa para Audi. En Australia Bortoleto lo hizo, Hülkenberg abandonó la largada, acá Hülkenberg tuvo la carrera completa, quedó al borde de los puntitos, Bortoleto abandonó en la largada, sufriendo problemas de fiabilidad, pero la verdad que en el día de hoy en cuanto a rendimiento les quedó un poquito corto y como digo, la estrategia sobre todo no le jugó a favor. Hablando del equipo Williams, tenemos a Albon, como digo, que no largó. Sainz, que logra los primeros puntitos para el equipo Williams, largando con el neumático medio, aprovechando el safety car y haciendo un steam final de 46 vueltas. La estrategia de los prácticamente 9 primeros fue calcada, o sea, pararon con el safety car y fueron hasta el final. Kachar incluso también, que había parado en la vuelta 1, puso el neumático duro, aprovechó para parar de vuelta con safety car e ir hasta el final. Así que los 9 primeros tienen la misma estrategia de poner el neumático duro alrededor de la vuelta 10 e ir hasta el final. Eso es lo que pasa en esta Fórmula 1 cuando vas gestionando baterías. Llegas a hacer un stint de 46 vueltas con los neumáticos duros sin inconvenientes. A pesar de ser un circuito que hay graining, que hay degradación, que hay exigencia con la delantera izquierda, bueno, no hay problema, van todos gestionando y llegan hasta el final.
Por eso no entiendo cuando Ferrari dice plan C, plan B, plan F, plan Z. Terminan yendo siempre una parada. O si le pone error, le erran. Pero bueno, ya hablaremos de Ferrari, que el día de hoy hicieron lo máximo que podían, ¿no? Hatcher, como dijimos, remontó hasta la octava después de un error en la largada. Que ayer Kimi Antonelli cometió un error, le fue a pedir disculpas. Hatcher no se la aceptó. Veremos ahora qué hace Berman cuando Hatcher le vaya a pedir disculpas, porque casi se lo carga. Quedó en la octava posición. Aprovechó por ahí los abandonos por delante para limitar un poquito los daños que había causado en la largada cuando, bueno, con neumáticos fríos comete ese error. Liam Lawson siendo nuevamente el mejor piloto de Red Bull, ¿no? En cuanto a todos, terminó en la séptima posición Liam Lawson. Me acuerdo que había pasado la temporada anterior que también había quedado con el Vicar por delante de todos. Así que gran carrera Liam Lawson, que pasó bastante desapercibido. Como digo, neumático medio, paró, fue hasta el final. Terminó 6 segundos y medio por delante de Hatchar, a 20 segundos de Gasly. Se lo enfocó por ahí a Lawson cuando iba peleando con su compañero de equipo, pero sigue teniendo esa regularidad. Avanzó 7 posiciones. Muy buen trabajo para Liam Lawson, que suma nuevamente firme ahí en el top 10 el piloto neozelandés. Ahora sí voy a hablar un poquito de... Disculpas, voy a hablar un poquito de Alpine. Tenemos a Colapinto décimo y a Gasly sexto. A ver, una lástima para Franco porque estaba para sumar muy buenos puntos y no le jugó a favor la estrategia, ¿no? Franco que largó con el neumático duro, tratando de hacer algo distinto, largó muy bien con muy buen neumático duro, traccionó muy bien, avanzó posiciones en la largada. Después, bueno, aprovechó lo que dijimos de Berman y Hatchar y rápidamente en la vuelta 1 estaban quinto Gasly y sexto Colapinto con estrategias distintas, pero se mantenían ahí. Franco los venía aguantando, se mantenían en esa posición, así que hizo un buen trabajo. El tema es que el safety car que estamos viendo de Ostrol salió muy temprano. No tenía sentido para él parar porque no iba a poder ir con el medio hasta el final. Decidieron mantenerse afuera, así como lo hicieron tanto él como Hülkenberg, como Lindblad, como Com. Antonelli sale por delante, queda Colapinto y Ocon y después Russell. Y en el relanzamiento bastante bien Franco, persiguiendo como estamos viendo a Antonelli ahí, manteniéndose segundo un par de vueltas ahí, aguantándolo a Ocon, después teniendo maniobras tremendas, defendiendo a Ocon, a Berman, ahí con Gasly, lo aguantó de una manera un par de vueltas en las que Colapinto se nota que salían con más batería a la recta. Ocon lo aguantaba igual, se tiraba hacia adentro, lo cerraba, se tiraba hacia afuera, lo cerraba, lo obligaba a ir por fuera como estamos viendo en la zona de la horquilla. Había armado un trencito tremendo con el Alpine, que en ese momento el Alpine de él tenía y el de Ocon 10 vueltas menos que perdón, los neumáticos tenían 10 vueltas más que los que estaban atrás. Tenían neumático más fresco, podían presionar más, pero haciendo una muy buena gestión Franco, que estaban esperando a que le salga el auto de seguridad, no salió y alrededor de la vuelta 31 paró en boxes. Cuando sale de boxes, terrorismo puro y duro de Esteban Ocon, que quiso cortar para salir mejor pisado, yo creo, de cara a la 3, y se le puso al costado al auto y se lo llevó puesto, se lo cargó de una manera que por suerte para Franco hizo un trompo, dio la vuelta y siguió. Perdió tiempo, sí, pero no perdió tanto como Con. Y creo que eso por ahí lo privó a Franco de poder haber terminado en la novena posición, ¿no? Ya que como vemos terminó a 7 décimas de Sainz. Una lástima para Franco, que bueno, no hablé mucho de Sainz, pero también fenomenal trabajo de Carlos Sainz, que con ese Williams se metió a los puntos aprovechando todo el caos. Eso es lo que tiene Carlos Sainz, esa capacidad de aprovechar al máximo, ¿no? Cuando aparece una posibilidad. Bueno, lo hizo, se llevó 2 puntitos con ese coche que no está para terminar ahí. Y el accidente que tuvo Ocon con Franco le permitió darle ese respiro a Sainz, que le armó una ventaja con Colapinto. Y Franco incluso fue superado por Antonelli en las últimas vueltas, que le sacaron una vuelta tanto a él y a Sainz. Y eso lo privó de poder luchar un poquito más con Sainz, que venía bajándole bastante el piloto argentino. Pero vuelve a los puntos, no lo hacía desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024. Como digo, tenía la posibilidad de poder sumar algún que otro puntito más. No le favoreció la estrategia, pero hizo un carrerón. Carrera fenomenal, dándole clase por momento a los pilotos de Haas con las defensas que hacía Franco. Así que muy bien. Y si Franco puede continuar con este nivel que vimos el día de hoy, seguramente lleguen muchas más posibilidades de sumar puntos. Así que se sacó un poquito de presión también de, bueno, logramos el primer puntito que no se dio el año pasado, que en este año por ahí había arrancado complicado con lo que había pasado en Australia, en la sprint del día de ayer complicado.
largo muy bien. Ahora hay que ir afinando, mejorando en clasificación, porque Alpine ha demostrado en China de que el coche ha dado un paso adelante y de que está para luchar ahí. Así que creo que tiene esa oportunidad, ¿no? De llegar cada fin de semana y decir, bueno, tengo la posibilidad de luchar por puntos, de luchar por cosas y no ver si termino último o anteúltimo con mi compañero de equipo como era la temporada anterior, ¿no? Así que fenomenal trabajo de Franco. Como digo, poquito de mala suerte. Todo lo que estaba a su alcance él lo hizo. Incluso se repuso de ese accidente de Ocon, que se llevó 10 segundos de penalización, que lo cumplió en boxes, por eso también quedó tan atrás. Pero bueno, a pasar página, en Japón va a haber revancha, donde es muy importante el tema de la clasificación, así que esperemos pueda seguir agarrando confianza al piloto argentino. Hablando de Pierre Gasly, para completar lo de Alpine, fenomenal trabajo de Gasly, un piloto que demuestra que cuando tiene la posibilidad lo aprovecha al máximo, como lo que por ahí decíamos de Sainz. Bueno, Gasly se ha convertido en ese tipo de piloto, en el piloto en que cuando está a la mínima posibilidad la aprovecha. Eh, por ahí le jugó un poquito en contra esa batalla en la que veíamos que cuando se metieron a batallar con los Haas, que estaba Franco ahí, Ocon y Berman batallaban. Gasly de momento creo que perdió un poco de tiempo, no sé con qué piloto, en qué maniobra ahí batallando con los Haas, perdió un poquito de tiempo y ahí fue donde se le escapó Berman, que lo superó y se fue, ¿no? Le había sacado, después al final le venía descontando. Venía batallando con Verstappen, venía descontándole a Verstappen Gasly con el Alpine hasta que Verstappen abandonó. Se quedó con un problema, como dijimos, tirado en la vuelta 46 y ahí pasó a la sexta posición. Quedó a 2 segundos 3 de Oliverman, pero haciendo un trabajo fenomenal de Gasly que otra vez en los puntos. El equipo Alpine lleva 2 carreras consecutivas en los puntos. Es la primera carrera en la que Alpine suma puntos con sus 2 pilotos, creo, si no recuerdo mal, desde Brasil 2024, que no lo hacían con ese doble podio que hicieron en aquel momento, tanto Con como Gasly. Así que algo muy bueno para el equipo que demostró dar un salto adelante y que lo de Australia, bueno, era como habían dicho ellos, más que nada un error de configuración con la unidad de potencia con la que habían llevado y por eso estuvieron tan atrás. Así que es algo muy positivo para ellos en este circuito y veremos ya de cara a Japón otro circuito desafiante, pero creo que van a estar ahí luchando nuevamente, así que muy bueno para el equipo Alpine. Oliver Mann, trabajo fenomenal del piloto británico que otra vez vuelve a tener un resultado espectacular, demostrando que por ahí el equipo Haas le queda un poquito chico, ya da la sensación, ¿no? Que está para dar el salto cada vez más fino a un equipo por ahí grande, ¿no? Así que veremos cuánto dura en ese equipo, pero colocando al equipo Haas en la quinta posición. Un resultado fenomenal de Berman, que recordemos había tenido un gran resultado en México el año pasado. Así que un resultado espectacular de Oli, que vuelve a superar ampliamente a su compañero de equipo. Esto lo catapulta a la quinta posición en el campeonato de pilotos. Recordemos que tenía 7 puntos de lo que había pasado en Australia y en la sprint, y ahora sumó 10, así que el trabajo es fenomenal. O sea, están los 2 Mercedes que ya vamos a analizar el campeonato, los 2 Ferrari, y está Oliver Mann quinto. Trabajo espectacular de ese coche que va muy bien, que está ahí palo y palo, da la sensación con el equipo Alpine. Así que creo que tranquilamente podría haber sido el piloto del día, aprovechando todo el caos, teniendo incluso ese reflejo, como dijimos, tremendo para esquivar a Hatcher, que podría haber terminado ahí la carrera de Oliverman en la curva 13, ¿no? En la salida. Los que hubo de una manera espectacular, perdió poquitas posiciones porque perdió con Franco solamente, así que muy bien para Oli, que sigue sumando puntos. Como dijimos, estrategia similar a la de Gasly, a la de Lawson, a la de Leclerc, a la de Hamilton, parando, aprovechando el safety car. Neumáticos duros hasta el final, bastante paciente ahí cuando estaban batallando Ocon y Colapinto, de no desesperarse, superando a Gasly, aprovechando por ahí que había llegado Verstappen también, había 5 pilotos peleando y el que mejor salió de toda esa situación fue sin dudas Oliverman, y eso después le dejó una carrera tranquila para gestionar de cara a lo que fue el final de carrera. Hablando un poquito del equipo Ferrari, tenemos a Hamilton tercero, Leclerc cuarto. Primer podio de Lewis Hamilton con la escudería. No lograba un podio desde 2024, porque recordemos el año pasado no tuvo podios. Así que gran trabajo de Lewis Hamilton, que vuelve al podio en una carrera en la cual no sé cuánto va a continuar esto, con Ferrari luchando de la manera que lucharon, yendo al límite, por momentos incluso hasta se llegaron a rozar, ¿no? Hamilton, que llegó a liderar nuevamente, lo había hecho en la sprint del día de ayer. Se vio que este fin de semana estuvo por delante todo el fin de semana de Leclerc y terminó por delante en la carrera. Con un Charles Leclerc que supo aguantar, supo presionar, supo superar, atacar,
Por momentos se había estabilizado la diferencia entre los dos pilotos. Leclerc sacaba 2 segundos a Hamilton y cometió un error en la vuelta 35 en la horquilla, donde se pasa de largo y Hamilton lo pasa, y ahí empezaron a luchar un poquito, aunque ya después da la sensación de que por ahí ese flat spot que hizo en esa bloqueada tremenda cuando se pasó le terminó costando en cuanto al ritmo. Vimos una batalla entre ellos, varias vueltas yendo al límite, una vez que los había superado Russell. A ver, todo esto se desencadena cuando venía Hamilton, venía Leclerc, venía Russell, que venía segundo Hamilton, tercero Leclerc, cuarto Russell. Leclerc se tira a la horquilla, lo supera, empiezan a batallar, ahí se mete Russell, a la larga los termina superando los dos, se empieza a ir y ellos siguen batallando, como estamos viendo en las imágenes, entre los pilotos de Ferrari, por momento como yendo muy al límite. Que a ver, batalla limpias, por ahí algunos se dejan bastante al límite, por momentos se dejan espacio, por momentos no. Si siguen con esto, en algún momento se van a tocar. Es inevitable que se toquen. Veremos ya de cara a lo que se viene. La radio de Leclerc me pareció un poco rara, ¿no? Diciendo, bueno, fue una batalla divertida cuando lo había superado Hamilton y venía perdiendo con su compañero de equipo. Un tanto raro, ¿no? Pero da la sensación que fue algo muy similar a lo de ayer en la sprint, respetándose al límite. Pero en cualquier momento da la sensación de que se puede venir, si siguen así, un contacto entre los dos Ferrari. Veremos. Ferrari no tenía para competirle a Mercedes el día de hoy. No sé si hubieran aguantado por ahí trabajando en equipo. Cuando Hamilton estaba segundo, Leclerc tercero, Russell cuarto. Si ellos hubieran trabajado en equipo, hubieran aguantado a Russell en la cuarta posición. Quedaron a 20 segundos. A ver, el ritmo no estaba. Está bien, perdieron también mucho tiempo luchando entre sí. Pero da la sensación de que va controlando Mercedes, ¿no? Que sobre todo a la larga del Steam, cuando logran hacer un poquito de diferencia, tener un poquito de aire limpio y ya que Ferrari no se le meta a luchar con la batería, cuando se estabilizan, ahí los destroza Mercedes y le terminaron sacando, a ver, Hamilton y Leclerc, si bien perdieron mucho tiempo entre ellos, terminaron a 25 segundos y 28 segundos respectivamente de Kimi Antonelli y unos 20 segundos de George Russell, así que, y eso que Kimi cometió un error que perdió mucho tiempo sobre el final, si no estaban para terminar tranquilamente a 30 segundos. Veremos, todavía hay trabajo por hacer para Ferrari, creo que lo que le está dando un poquito de emoción a las carreras en esta temporada es esa capacidad a la hora de largar de Ferrari, que salen disparados de la línea de meta de una manera tremenda, porque ahí logran embarullarlo un poquito a Mercedes, meterse por delante y empezar a batallar. Si no, tranquilamente Mercedes con el aire limpio creo que no tendría problemas, así que eso es lo que está complicando un poquito la vida de los Mercedes, pero a la larga lo terminan superando, y Lewis Hamilton demostrando de que está mucho más cómodo con estos coches, volviendo al podio, luchando ahí, por momentos liderando carreras, así que haciendo un trabajo fenomenal. Esto es lo que necesitaba Ferrari, pero veremos ya de cara al resto de las carreras cómo empiezan a manejar la situación interna, porque quieras o no, por ahí podrían trabajar un poquito más en equipo y eso complicarle la vida un poquito más a Mercedes. Veremos, yo creo que en cuanto a la larga te terminan ganando, dependiendo del circuito. Por ahí si es un circuito más difícil de adelantar, ahí sí, trabajando en equipo podrían mantener a los Mercedes detrás. Veremos a medida que se desarrolla, porque creo que por ejemplo en Japón, si estás por delante de los Mercedes va a ser más difícil adelantar, y ahí sí podrías trabajar en equipo y poder dejarlo detrás si estás en una situación similar. Es algo a tener en cuenta de cara a lo que se viene dentro de 2 semanas. Pero Lewis Hamilton vuelve al podio, primer podio con Ferrari, así que es fenomenal trabajo de un Lewis Hamilton que supera a Leclerc, y se invirtieron las posiciones de lo que fue en Australia prácticamente, y también se invirtieron las posiciones entre los Mercedes de lo que fue en Australia, ya que Russell terminó segundo, le quitó la posibilidad de la largada, prácticamente la largada a Russell, ¿no? Que Russell termina cayendo a la cuarta posición, Antonelli rápidamente lo supera a Hamilton y ahí hace una diferencia, lo cual le permite, cuando sale el safety car, a Antonelli parar primero, y cuando para primero Antonelli, que Russell para, venía por detrás, justo para, sale por delante de Hamilton, Russell, pero queda con Ocon y Colapinto delante, que no habían parado. Entonces, en el relanzamiento estaba Antonelli, Colapinto, Ocon, Russell, Hamilton. Antonelli logra relanzar bien. Russell no solo que no logra superar a Ocon rápidamente, sino que pierde con Hamilton y pierde también con Leclerc. No sé si los neumáticos estaban fríos, si tenía poca batería o algo, pierde ahí en ese relanzamiento de posiciones, después la empieza a recuperar, pero ya Kimi se había hecho un colchón de unos 8 o 9 segundos para cuando Russell llega a la segunda posición. Así que gran trabajo de Antonelli, que convirtió su primera pole en primer victoria. Russell, que ya no tenía ritmo sobre el final, dijo que tenía los neumáticos muy desgastados. Terminó a 5 segundos y medio porque Kimi comete un error a falta de 2 o 3 vueltas en la horquilla,
que se va ancho y pierde 2 segundos y medio. Y sobre el final venía sacando el auto de costado, frena mucho para festejar con el equipo y por eso a 5 segundos y medio, pero estaba para terminar a 7, 8 segundos Russell. Así que se invirtieron las posiciones. Russell sigue liderando el mundial. Primera victoria para Antonelli, trabajo fenomenal. Se lo veía al padre festejando, Toto Wolff muy contento. Era algo que necesitábamos. Obviamente no creo que Antonelli esté para lucharle de palo y palo a Russell. Ni ahí de momento, pero esto le va a traer confianza. Esperemos que de esa manera pueda por ahí acercarse un poquito más. Sigue, yo creo, Russell, si no tiene inconvenientes, va a seguir clasificando por delante y ganando más carreras sin dudas, pero por ahí en el caos, como pasó hoy, aprovechó Kimi Antonelli. Veremos si lo puede hacer en las próximas carreras. Voy a poner un poquito el tema del campeonato. Bien, para que veamos cómo quedó, tenemos las posiciones en el campeonato con un George Russell que tiene 51 puntos, un Kimi Antonelli que queda a 47. Tenemos a los Ferrari, Leclerc que quedó en la tercera posición, se mantienen ahí, no cambian las 4 primeras posiciones, 34 puntos, pero Hamilton se le acerca, queda a un puntito. Oliverman que avanza como el mejor del resto en la quinta posición, supera a Lando Norris que cae a la sexta posición. Gasly que se ubica ahí en la séptima, Verstappen cae a la octava. Loso, Lindblad, noveno y décimo. Hatchar, un décimo. Piastri con 3 puntitos. Sainz, Bortoleto y Colapinto, el último en sumar puntos. Son los 15 pilotos que tienen puntos en esta temporada. El equipo Mercedes tenemos a justamente el equipo Mercedes llevándose todos los puntos nuevamente en esta carrera con 98, 67 para Ferrari, McLaren 18, Haas que está a un punto de McLaren en la cuarta posición, tremendo trabajo de Haas. Carreada de Oliverman porque vemos tiene 17 puntos y son todos de Oliverman, paliza que le está metiendo Esteban con este inicio de temporada. Red Bull en la quinta posición cae, es superado por Haas. Racing Bulls que lo empata en puntos a Red Bull. Una locura lo que estamos hablando, pero sí es esa situación, ni que fuera 2007, 2008, donde veíamos a un Toro Rosso mejor que el equipo principal. Alpine en la séptima posición con 10 puntos ahí cerquita de los dos equipos Red Bull. Audi cae a la octava, Williams en la novena con 2 puntitos, Cadillac y Aston Martin cierra la tabla. La verdad que una carrera interesante, como digo, una vez que se estabilizan por ahí se complica en cuanto a la emoción. Veremos ya de cara a Japón cómo se comportan estos nuevos coches. Tuvimos batallas interesantes, bastantes al límites a medida que los equipos van entendiendo esto, pero sin duda fue un fin de semana sprint bastante exigente para todos. Nuevo ganador en la Fórmula 1 y como dijimos Franco Colapinto que puede volver a los puntos y esperemos que esto sea el inicio de una buena racha. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motor for Planet. Adiós.